desencadenó o legitimó algo que ya estaba produciéndose y que para mí es contrario a la Y que democracia. el mexicano es súper ingenioso para este tipo de Así es, al rato situaciones. vamos a llevar hasta, no acordeones, sino vamos a llevar hasta apuntes como Como en la primaria, para en la la primaria, secundaria, ¿no? Como en ¿no? la secundaria. Eh, y yo recuerdo que tenía amigos que se apuntaban en lugares de la piel más insospechados. Incluso las compañeras en la pierna, Sí, ¿no? sí, sí, Debajo de bajo la la falda. falda, sí, claro. Y yo creo que esto es algo ilegal. El hecho de que haya apuntes para saber cómo votar implica, de entrada, que la elección es tan complicada que la mente humana no es capaz de ejercer un discernimiento claro acerca de los que Sí, vas a claro, votar. por supuesto. Y si es algo tan complicado que requiere apuntes, es una elección que está mal planteada, de entrada. Llevar apuntes, en este caso acordeones, donde se nos indique por quiénes votar, me parece que es totalmente contrario a la democracia y esto va a dejar una marca muy difícil de superar sobre una de las elecciones más controvertidas de la historia. Pero además si analizamos, bueno, el Poder Judicial puso o propuso sus candidatos. El Poder Legislativo propuso sus candidatos. El Poder Ejecutivo propuso sus candidatos. El Poder Ejecutivo y el Legislativo pues son de un mismo partido, o sea, tienen el control lo tiene un mismo partido, entonces están 2-1 de entrada, tiene más ventaja el grupo en el poder para que sus cercanos o los candidatos afines a ellos pues puedan Así quedar es. en esta puedan salir victoriosos en esta contienda, pero yo creo que sí es de resaltar este hecho y además lo que se le suma con esto a toda la serie de cuestionamientos una vez que se registró este tema de los candidatos con vínculos extraños dentro de Claro, diversas situaciones, con ¿no? perfiles no idóneos, ¿verdad? Exacto. Eh, yo creo que esta elección está marcada por valores que son antagónicos a lo que se quiso acreditar. De entrada no se están eh, expresando valores de tipo democrático en toda plenitud, porque todo el enredijo, todo el galimatías que está tejido en torno a esta elección nos lleva a plantear que puede haber muchas irregularidades. Y aquí está apareciendo una muy clara, ¿no? Que son los apuntes para poder saber por quién votar. Y todo esto va en contra de todo décadas de evolución que tuvo la autoridad electoral en México para garantizar el derecho al voto y para fomentar la democracia en el país. Otro dato es muy elocuente. Los conteos en todas las elecciones en México se perfeccionaron hasta hacerlos en casilla, delante de los representantes de los partidos, para que se anotara con toda claridad. Los partidos llevaban también su cuenta Claro. y eso hacía muy difícil que hubiera una alteración de las urnas. Necesitaría haber Sí, fallado la se representación. coteja en la sección, en la Así casilla, y es. luego se coteja Sí, se pone en el vaciado, ¿no? públicamente y se coteja en el Consejo y los partidos tienen su propia lista y están cotejando si no hubo una variabilidad en los resultados. Ahora esto no va a ocurrir porque no hay representantes de partidos porque se supone que los Exactamente. partidos no participan en esta elección. Entonces, el conteo no se va a hacer en las casillas, sino que se van a cerrar y se van a llevar las casillas a que la autoridad electoral, precisamente de una forma antagónica como se hacía antes, en sesiones privadas contabilice los votos. Todo esto, insisto, yo no estoy acusando a que va a ser algo fraudulento porque no se puede saber La hasta que primera vez. ocurra, ¿sí? Pero todo esto va en contra de la evolución democrática del país. Y todo esto hace muy sospechoso y por eso han surgido muchas voces de intelectuales, de expertos, inclusive de funcionarios electorales, que llaman a no votar. Y hay todo un debate al respecto. Sí, claro. Incluso hoy Mónica Soto, que es presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues hacía un llamado a acudir a votar, decía que no era democrático no hacer esta participación en las urnas, que ya no era momento de debatir si sí o si no, si era bueno o no, que ya estaba determinado, que ya era una acción afirmativa y que teníamos que, como ciudadanos, acudir a ejercer el voto. Sin embargo, hay muchísimas voces. Esta última semana tomaron mucha fuerza también algunas voces disidentes de este tema de
el proceso electoral del próximo domingo, pero también en el caso, Rubén, de que los afines al poder o al partido en el poder, que son más por el legislativo y por el ejecutivo, consolidan una victoria, pues prácticamente el partido en el poder va a tener controlado ya el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. O sea, los tres Claro. poderes. No es nada saludable eso. Y esta semana la semana pasada vino Elenia Batres, que es magistrada de la Suprema Corte de Justicia. Se andaba cayendo, ¿verdad? Delante de ti, precisamente. Sí, casi me cae encima, pero ella señalaba, me llamó mucho la atención lo que dijo en su discurso, la escuché por espacio de 10 minutos, y decía, el poder judicial es el más fuerte de los tres poderes, porque nosotros podemos parar al ejecutivo y nosotros podemos parar al legislativo cuando nosotros queramos. ¿Qué no se supone que los tres poderes hay un equilibrio, ¿no? tendrían que existir los tres para equilibrarse entre ellos mismos? No tendría por qué haber uno más. Sí. Y también me llamó la atención lo que señalaba, que habló mucho sobre la ley contra el nepotismo, la austeridad y demás, lo que ya sabemos que menciona, pero ella es una de las más señaladas en el tema del nepotismo. Claro, no debería hablar de eso. Y en el uso de recursos también, ¿no? No debería haber hablado de eso. Sí vi esas declaraciones. No debería hablar de eso porque, bueno, ella forma parte de una familia que está muy ligada al poder y que ocupan cargos muy importantes en el ámbito federal, ¿no? Y muy importantes. Bueno, su hermano es el representante de una institución muy, muy fuerte en el ámbito nacional. Y además ha sido muy señalada por el uso de recursos precisamente para campaña, por su posición actual como ministra. No debería haber dicho eso. Y bueno, ese señalamiento de que el Poder Judicial es el más fuerte, bueno, pues precisamente hay un comentario que emitió la propia Presidenta de la República en esta semana, que dice que la reforma judicial, la reforma al Poder Judicial, nació porque los ministros se opusieron a decisiones del Poder Legislativo. Sí. Lo cual, eso es precisamente lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Sí, claro. Y me llama la atención también una declaración o una frase que circuló mucho en estos últimos 15 días del presidente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y él señala, nosotros no vamos a elecciones porque no hacemos campaña y no vamos a elecciones porque no hacemos lo popular, hacemos lo correcto. Así es. Estamos para hacer lo correcto, no lo popular, ¿no? Sí, de hecho, se había vertido una versión mucho en el debate nacional que decía que en México, que no solamente en México se van a elegir los jueces, que también se eligen en Estados Unidos. La diferencia es que en Estados Unidos se eligen en algunos estados los jueces de primera instancia. Sí, claro. Que son los jueces inmediatos de la comunidad. Pero ya los jueces importantes de las resoluciones constitucionales, como los que integran la Suprema Corte, no se eligen, son seleccionados por procedimientos similares a como se hacía México, por propuestas del Ejecutivo y por ratificación del Senado de la República. Sí, y bueno, los mexicanos tienen pues la libertad de ir a ejercer su voto. Si lo determinan, yo lo aplaudo, es un derecho que tenemos nosotros y una obligación. Es la primera vez, pero sin duda la historia va a juzgar este hecho, ya sea que sea para bien o para mal, pero seguramente no tardarán muchos años en que nosotros nos demos cuenta si funcionó o no funcionó este proceso electoral. Sí, claro, y vaya que es uno de los capítulos más debatidos de la historia nacional. Y cuestionados, de México en el extranjero. Así es, cuestionados por organismos internacionales. Vaya, es algo inédito y que ha despertado muchas sospechas. Hay los grandes defensores acérrimos, pero yo creo que esto va a generar muchos efectos posteriores. Me llamó mucho la atención, Esaú, también que personas que en algún momento fueron grandes opositores, como Pablo Gómez, que ahorita son del lado gubernamental, obviamente, casi generando una excomunión para quienes no fueran a votar, acusando de que quienes no vayan a votar pueden perder derechos políticos y sociales, lo cual no es cierto. La Constitución establece
En nuestro modelo Sí, constitucional... no es como otros países, No, ¿no? no, no. O sea, como Brasil Es otra cosa. Aquí se establece el voto como un derecho y como una obligación, es cierto. Pero no hay una sanción activa para quien no cumple esa obligación. Es simplemente una obligación cívica, de respetabilidad, de honorabilidad ciudadana, votar. Pero si no votas, bueno, Sí, también no, es una forma de expresar sí, claro. una posición, ¿no? En nuestra legislación no hay una sanción, ¿no? Como en otros países, incluso de Latinoamérica, que sí tienes que ejercer Así el es. voto o tienes algún Alguna castigo, limitación. alguna limitación para viajar o cosas Exacto. por el estilo, ¿no? Pero México no. Si el mexicano, el colimense decide hacerlo, pues es plausible. Es su decisión, claro. Y si no, pues también hay que respetarlo, Claro. ¿no? Así es. Y me parece que el próximo lunes tendremos a ciencia cierta una gráfica de qué fue lo que pasó y cuál fue si la aceptación o el rechazo de la población. Qué bueno que no me preguntaste si yo voy a ir a votar porque todavía no lo sé, Esaú. Tengo amigos muy queridos que están y amigas que están compitiendo por cargos en distintos niveles, desde la Suprema Corte hasta los niveles locales. Pero me estoy debatiendo entre ir a apoyarlos, como lo hace cualquier amigo, y sancionar también algo que veo muy controvertido, que es esta elección. Sí, vaya. Lo voy a meditar muy duro estos últimos 2 días. En los últimos días también veíamos algunas expectativas de la votación y eran por alrededor del 30-35% de la intención de la población para ir a votar, muy bajo. Muy bajo. Y veremos cuál es la respuesta y por supuesto tendremos que analizarlo, pero está en entredicho el respaldo popular a esta medida que fue impulsada por supuesto por el Poder Ejecutivo, respaldada por el Poder Legislativo y ahora están buscando ese respaldo en las urnas. Ese control del Poder Judicial. Y va a ser muy interesante observar si no hay movimientos de organizaciones políticas o gubernamentales promoviendo el voto con grupos afines, ¿no? Sí, y ahora en eso que vimos... Movilización, acarreo, etcétera, etcétera. En eso que vimos de los acordeones, incluso algunos reporteros, algunas personas trataron de grabar a esas personas y les preguntaban que dónde se podían inscribir o con quién podían conseguir ese trabajo, etc., tratando de obtener alguna información de la base. Y fue muy complejo, o sea, nadie decía ni quién los mandó, ni quién les estaba pagando. O sea, pero... Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Que, sea así, sí, que que bueno. así sea. Pero es un tanto ilógico creer que un ciudadano común imprime miles Claro. de acordeones para repartir, ¿no? O sea, Claro. Ahora, me da la impresión que los acordeones como que están generándose por todos lados. sí, por todos lados. Como O sea, que, ya vieron el ejemplo vámonos, y todos los demás porque comenzaron, ¿no? me he tomado la molestia de revisar varios y hay datos totalmente variables. Sí, incluso hoy me llegaron por vía WhatsApp N cantidad de acordeones de candidatos, o sea, presentando el suyo, ¿no? O sea, Claro, claro. Bueno, pero se volvió esto un juego de quinielas. Sí, ya veremos qué pasa el próximo domingo y si pueden hacerlo, pues vayan a votar y si no, lo Muy respetamos. respetable, muy respetable. Otro tema que es de llamar la atención, sobre todo por las mediciones y lo que implica para que nosotros los mexicanos sepamos, pero sobre todo una medición que le funcionaba mucho al gobierno para saber cómo estaba avanzando en términos, pues en diferentes aspectos, pero en el tema del Coneval, el tema de la pobreza, pues ya tendría que haberse publicado y esta vez no se va a publicar. Sí, por primera vez en 20 años, según vi la nota, no se publicó el reporte de pobreza por parte del Coneval. El Coneval hacía un gran trabajo en México. El Coneval era el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y fue creado como un organismo no dependiente del gobierno, es un organismo de Estado, sí, es un organismo constitucional de Estado, pero al margen. Sí, tenía su independencia. Con su propio modelo de independencia, similar a cómo funciona la Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Órganos constitucionales autónomos se les llama. Y este organismo estaba dedicado a medir la pobreza precisamente para que tuviéramos un parámetro claro de las políticas públicas destinadas a la pobreza. De hecho, se elaboró toda una metodología propia de evaluación de la pobreza que implicaba, creo que 6 grandes rubros: accesibilidad a la seguridad social, accesibilidad a servicios de salud, a servicios educativos, accesibilidad a los servicios en el hogar, etcétera, etcétera. Y se estableció como parámetro que si tenías una de estas carencias,
estabas en pobreza. Y si tenías 3 o más, estabas en pobreza extrema. Y eso permitió ajustar muchas cosas y a generar mejores políticas públicas destinadas al combate a la pobreza. Por desgracia, al desaparecerse el Coneval con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y trasladarse sus funciones al INEGI, en realidad se perdió esa información valiosa que nos permitía atender las causas últimas de la pobreza. Esto es más importante de lo que parece, Saúl. Mira, imagínate que un gobierno municipal diga, a ver, yo voy a comprar zapatos y repartírselos a los niños de aquí, de este municipio. Y compran miles de zapatos y se los reparten a los niños. Es una acción bonita, elocuente, bien hecha, que ayuda mucho a los niños, nada más que eso no incide en la pobreza. Claro. Sí. En cambio, a lo mejor esos recursos, si los canalizas en salud, en alimentación, En alumbrado público, en espacios de vivienda, en muchas otras cosas, de recreación, jardines. La medición de la pobreza mejora y eso implica una mejoría global para los habitantes. De otra forma, es simplemente gastar, quizás con un objetivo electoral, ¿verdad?, que es en este caso repartir zapatos, pero sin un impacto real en la medición de la pobreza. Eso es lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir con la carencia de organismos como Coneval. Pero es la constante, ¿no?, de muchos gobiernos socialistas o de izquierda, tratar de empezar a desvirtuar o ocultar los organismos que se dedican a las mediciones, sobre todo de la economía y la sociedad. Y de la sociedad, ¿no? Es una constante. Sí, porque de esa forma el discurso priva sobre la realidad. Y yo, como gobierno, si no tengo una instancia autónoma que me esté fiscalizando lo que hago, entre otras cosas en materia de pobreza, pues yo puedo decir que estoy combatiendo la pobreza, aunque no la esté combatiendo en absoluto. Y solamente le tienes que creer, ¿no? Y solamente te queda por creer. Y a lo mejor lo que estoy haciendo es gastando el dinero en programas de tipo electoral, que me den bonos sociales, que me permitan un apoyo inmediato, y no estoy incidiendo en realidad en la mejoría de las condiciones efectivas, sociales y económicas de las familias que están bajo mi cuidado. Sí, el gobierno, por supuesto, va a tener sus propios mecanismos internos para saber estos datos, ¿no? Incluso yo me atrevo a pensar que los mantiene internamente. Pero, pero la sociedad y sobre todo la prensa nos vamos a ver en una encrucijada ahí para estar tratando de encontrar las mediciones reales y vamos a tener que recurrir incluso a las mediciones internacionales. Sí, no vamos a saber si estamos avanzando. Y tampoco vamos a poder medir el trabajo de nuestros gobernantes, ¿no? De nuestros... Claro, no, vamos a tener que creerles lo que están diciendo. Si ellos nos dicen que ya eliminaron inclusive la pobreza, pues habrá que creerles, porque no va a haber una instancia constitucional que nos permita saber cómo están realmente las cosas. Entonces, bastante delicado. Nada más que esto, como otros temas, Esaú, a veces creo que pasan muy desapercibidos para la gran mayoría de la población, sí, que no parece ni siquiera interesarle. Y se convierte esto en un tema de discusión y de análisis de una élite, de un pequeño grupo de intelectuales, de académicos, preocupados por el devenir del país. Nada más te digo una cosa, sin datos no hay verdad. Así es. Y sin verdad, pues no hay política que sirva la verdad. Y eso es un problema muy serio para un país. Y tarde o temprano nos afecta a todos. Y hablando de dinero, de mediciones y demás, bueno, pues han surgido más datos de todas las obras o de los proyectos importantes del gobierno y que han registrado pérdidas importantes en el país. Seguimos auspiciando, seguimos pagando o perdiendo dinero por obras monumentales, ¿no? Los que antes se llamaban elefantes blancos, no sé por qué razón, pero es una expresión que se usaba mucho en los años 70, 80 del siglo pasado, y se ha quedado todavía por ahí, elefantes blancos, y todavía los podemos ver alrededor, todavía hay por ahí grandes construcciones de lo que fue Conasupo. Sí, que quedan bodegones ahí, ¿no? Bodegas ahí que quedaron olvidadas. Y hay muchas obras así, ¿no? Que recuerdan mucho aquel chiste que contaba Palillo, un gran crítico del sistema mexicano, que decía que un candidato llegó al pueblo y dijo:
aquí les voy a construir un puente. Y le dijeron, oiga, pero aquí no hay río. Pues el río también se lo construimos, ¿no? O sea, era la ridiculización de algo que era una práctica en la clase política nacional, que era la promesa de obras monumentales, faraónicas, que dejaban mucho dinero para los contratistas, entre ellos los propios políticos, pero no le dejaban utilidad social a la gente, ¿no? Y ahora se están viendo obras que han sido muy discutidas también en nuestro país, que se impulsaron con terquedad, sin planificación, y que han resultado en un alto costo nacional. Y aquí las hemos discutido prácticamente todas en este programa. Está el Tren Maya, está la adquisición de Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación. Que fue... Que se quedó con un avión nada más. Que fue desde el principio, todo el mundo le dijo al presidente, no haga eso, y de todos lo hizo. Vaya, está lo de la refinería de Dos Bocas, que también se han gastado miles de millones de pesos adicionales a los considerados originalmente. El ferrocarril del Istmo. El ferrocarril del Istmo, que vaya, son cosas que a mí me preocupan en lo personal mucho. Yo insisto, quizás a lo mejor para la sociedad no son tan importantes. El otro día estaba en una discusión con un grupo de amigos y en una charla intrascendente, pero alguien mencionó lo de la refinería de Dos Bocas y todo el sobrecosto que estaba implicando y cómo seguía sin generar ninguna utilidad para el país. Bueno, como no lo está generando Pemex en general. Sí, claro. Y alguien de ahí defendió, bueno, pues no está generando ahorita, pero algún día va a generar. Bueno, sí, ese algún día va a generar, pero quién sabe cuándo. Y mientras es ¿Y una si no genera? Exacto, y si no genera. Y mientras es una sangría económica impresionante. Digo, el Tren Maya es un ejemplo muy constante, por ahí tiene las cifras, me parece. Sí, son 20.998 millones que se le ha invertido para sostenerlo, ¿no? Dios mío, es algo bastante significativo. No me lo imagino, 20,000 millones. Yo recuerdo cuando se empezó a impulsar lo del Tren Maya, que hubo expertos que dijeron, bueno, aparte de que se está destruyendo selva, y aparte de que se está contaminando los depósitos naturales de agua, los cenotes de la vida, muchas cosas de la península, es un gasto que va a ser ultra excesivo. ¿Por qué? Porque está en medio de la selva y el solo mantenimiento va a requerir cientos de millones de pesos anualizados que no va a poder la afluencia de visitantes compensarlo. Pues tristemente ahí está. Digo, yo no puedo creer que si esto lo decían tantos expertos, el gobierno federal no haya reorientado un poco esta inversión en algo que se está viendo que es un barril sin fondo, ¿verdad? O sea, que va a requerir millonarios subsidios anuales. Sí, dijeras, es una obra que hay que invertirle o hay que mantenerla o hay que destinar subsidios para ella. Pero no es una, o sea, tampoco son tres. O sea, entonces es muy complejo el escenario económico que tiene México o el gobierno de México, una para sostener los apoyos sociales que me parecen loables, que me parecen correctos. Pero entre los apoyos del bienestar o los apoyos sociales y luego sostener estas obras para que no se caigan, porque si se caen van a quedar mal o va a quedar manchado todo ese proyecto económico, social, de gobierno, pues va a ser muy cuestionado, entonces tienen que sostenerlo, ¿no? Se nos olvidaba otro, el nuevo aeropuerto, ¿no? El nuevo aeropuerto, ¿no? Que está totalmente subutilizado y que fue un costo impresionante, no solamente cancelar el primero, sino construir este segundo. Sí, Esaú, y fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, los programas sociales que se impulsaron desde el presidente Andrés Manuel y que continúan hasta la fecha son bastante loables, se deben sostener, pero tú estás como gobierno, como parte de un proyecto político, obligado a sostener un modelo económico que haga viables esos apoyos. Sí, claro, o sea, porque no va a ajustar el dinero nunca, o sea, se va a acabar el dinero de la caja, ¿no? Es una sola caja para todo el país. Sí, sí, y el dinero pues se acaba. Digo, no sé, a veces cuando estamos muy jóvenes, niños, pensamos que el gobierno tiene dinero ilimitado como Rico MacPato. No es cierto. El dinero es muy limitado. Y si tú te pones a generar más billetitos, generas una espiral inflacionaria imposible de controlar, ¿no? ¿Qué pasa? Ya lo hemos visto muchas veces. Muchísimas veces, Venezuela, ¿no? Así está el ejemplo.
Entonces, si tú quieres seguir manteniendo este modelo de apoyos sociales, que me parece, insisto, muy loable, estás obligado a generar un modelo económico que le dé sustento a ese apoyo social. Pero aparte de los apoyos sociales, gastas, dilapidas dinero en obras faraónicas, en obras que son monumentos al ego y que no van a representar un ingreso adicional para el país. Y si aparte de eso te enfrentas a una circunstancia económica adversa, como la que estamos enfrentando ahorita por toda la situación que está ocurriendo en el ámbito internacional, los impuestos a las remesas, las discusiones sobre el libre comercio, entonces lo que estamos provocando es una crisis económica, financiera, que al rato hará inviables los apoyos sociales. Y sumado a esto, Rubén, pues vaya noticia que dio Banjico, ¿no? Terrible, que es parte de lo mismo, ¿no? Recorta el pronóstico de crecimiento, la expectativa de crecimiento en el 2025 de 0.6 a 0.1%, y para el 2026 recorta de 1.8, que era la expectativa, 1.8% a 0.9%. Un punto, es muchísimo, Un punto. es muchísimo. En términos económicos es muchísimo. Esa es la expectativa para el siguiente año, vaya, o sea, y sumándole problemas de liquidez para los proyectos insignia del gobierno, sostener los programas sociales, y ahora, aunado a eso, el tema del conflicto con Trump o con Estados Unidos, los aranceles, los tipos de cambio inmediatos, los productos que de un día se detienen, otro día no. Es un panorama bastante preocupante. Ya lo hemos Sí señalado aquí en tenemos Focus. que ponernos a analizar los mexicanos desde la economía familiar, la economía personal, y ver cómo vamos a lidiar con esto lo que resta del 2025 y el 2026. Por desgracia es muy poco lo que las familias pueden hacer al respecto, más que tratar de defenderse lo mejor posible, como lo hemos hecho las familias mexicanas desde que empezaron estos grandes fenómenos de crisis financiera o monetaria que arrancan, bueno, cuando menos en lo que mi vida respecta, arrancan desde con José López Portillo en lo sucesivo, que hubo crisis de devaluación, sí, que hubo necesidad de medidas desesperadas como la nacionalización bancaria, el control de cambios, que generaron más problemas que beneficios, los grandes devaluaciones y problemas financieros en la época desde con Miguel de la Madrid, Carlos sí. Salinas, Ernesto Zedillo hasta la fecha. Y vamos a enfrentar un escenario así. Lo peor es que esto ya se había advertido, que esto ya venía, esto podía pasar. Y sin embargo, desde el lado gubernamental no se hizo gran cosa para controlarlo, para mejorarlo, perdón, pero así es. Esto implicaba que desde hace cuando menos unos 2-3 años ya hubiera muchas medidas de emergencia, de contención, entre otras cosas, no gastar de forma innecesaria y concentrar la inversión social para que rindiera, para que diera frutos, y tratar de ser muy cuidadosos con el manejo presupuestal para no dilapidar los recursos que ya no tenemos, porque habrá que recordar que muchos de los grandes ahorros que tenía el país, como el Fondo de Estabilización, ya no existen. Sí, tampoco. Ya no existen. Tampoco. Se gastaron. Los gastó el presidente Andrés Manuel. Y entonces ahora enfrentamos un escenario bastante complicado que puede complicarnos mucho la vida en lo sucesivo y que puede ser una de las piezas de reajuste político más importantes durante el siguiente año. Sí, ¿cuáles serían los principales efectos o inmediatos de este problema? Pues bueno, menos inversión para educación, menos inversión para seguridad, menos inversión para salud, y eso lo estamos viendo, ¿no? Es constante. En este momento la inflación se mantiene en 3.3%, pero bueno, Sí, y afortunadamente que tenemos el control del Banco de México, ¿no? Sí, claro. Pero en donde el momento en el que el Banco de México pierda el control, pues se puede desencadenar una sucesión de pequeños momentos inflacionarios que nos haga muy difícil la vida. Claro. Pues qué momentos vamos a tener el resto del año, y el próximo domingo sin duda va a haber mucha información que nos dé un parámetro muy muy amplio para poder analizar yo creo que se va a analizar el resto del año la elección del próximo domingo. Pues te agradezco mucho, Rubén, que hayas estado con nosotros. A la orden, muchas gracias. Agradecemos mucho el favor de su atención, que nos haya acompañado por espacio de 33 minutos este miércoles en Noche de Focus. Nos vemos el próximo miércoles.